Bueno, ya estamos en el aire, estábamos escuchando de la máquina de hacer pájaros, cómo mata el viento norte. Ya estamos comunicados con Jorge Altamira. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, yo le invito a que usted presente su editorial semanal en total libertad, como lo hacemos todos los domingos, que hay mucha gente ansiosa por escucharlo. Bueno, pero ahí, hola. Sí, sí, ya ha habido un problemita técnico, pero ya estamos de nuevo en el aire con Jorge. Adelante, Jorge, con su editorial, lo escuchamos. No, yo también le quería devolver un poquito la pelota. Sí, como consecuencia de tantas entrevistas, si hay alguna inquietud de algunos temas que quiera que yo trate en forma preferencial y no que me guíe exclusivamente por lo que yo entiendo como más importante. ¿Hay alguna inquietud en particular? Sí, pero eso lo vamos a desarrollar después en el programa. Yo creo que una de las noticias más Bueno, importantes, Jorge, creo que usted considera conmigo, será esta propuesta de Sturzenegger de plantear una nueva reforma laboral con jornadas de trabajo de 12 horas de trabajo y ticket de comida como fue en la década de los 90. Yo creo que esa puede ser uno de los temas importantes, pero yo le invito a que bueno, usted desarrolle su editorial. sí, no, bueno, está bien, yo coincidía con eso, porque yo creo que el tema laboral es el tema dominante en el momento actual, como lo prueba el fracaso para constituir la comisión tripartita del gobierno, las entidades empresarias y la CGT para poner en práctica el acuerdo o lo que se llama el Pacto de Mayo. La CGT puso como objeción, después de haber dejado prácticamente que esta ley base sea votada, puso como objeción de que no le daban oportunidad para intervenir en la reglamentación de la ley. La reglamentación de la ley es la que tiene que definir las características de algunos artículos que son vitales, por ejemplo, el que considera la posibilidad de que un grupo de trabajadores, entendidos como colaboradores o emprendedores, pierdan la relación de dependencia y, bueno, pasen a cobrar como si fueran monotributistas. Y entonces esto se podría extender al conjunto de la industria, porque como se terceriza la producción, se puede hacer acuerdos con numerosas empresas que más o menos puedan trabajar con un número reducido de trabajadores y capitalizar esta ventaja, que es perjudicial para el obrero en forma directa, pero también es particularmente perjudicial para la contribución jubilatoria. Y por lo tanto habilita, a fuerza de llevar a ANSES a una crisis final, habilita o acelera el intento de volver a establecer las AFJP. El otro aspecto también es el aspecto de la ley que tiene que reglamentar lo que se llama la previsión de bloqueos a las empresas, porque la CGT tiene un recurso ante la Cámara del Trabajo, que fue aceptado por la Cámara de Trabajo, en donde defiende el derecho de huelga. Entonces, ¿quién dice cuándo esto es un bloqueo como expresión del derecho de huelga o es un bloqueo en un sentido diferente según lo califique mi ley? El gobierno no ha querido entrar en esta discusión y todavía el capítulo laboral no ha sido reglamentado. De otro lado, Sturzenegger también está trabajando en estos aspectos y por vía de reglamentación se podrían introducir algunas reformas que tiene en la cabeza Sturzenegger, como abolir la jornada de 8 horas. Ahora, todo esto ocurre en un contexto muy funcional, porque las patronales ya están actuando en consonancia con lo que después va a ser la reglamentación. Se han presentado en todo el país 60.000 concursos preventivos de crisis, 60.000. Y el único propósito de estos concursos es poder despedir trabajadores y bajar salarios. No tiene que ver con el acreedor de la empresa, con deudas, no, es simplemente modificar las relaciones laborales. Y esto está ocurriendo en numerosos lugares, ya le dije unos 60.000, pero notoriamente en el sindicato del neumático.
donde el sindicato denuncia, por ejemplo, en el caso de Bridgestone, que Bridgestone no presenta ganancias operativas, mejor dicho, tiene ganancias operativas, pero no aparecen así en las ganancias finales porque se endeudó con sus filiales o con su casa central en otros países y como consecuencia de la devaluación, ahora el monto en pesos que le tiene que devolver a su propia casa matriz o a otra filial de Bridgestone es considerablemente superior y entonces borra la ganancia operativa. Y estos conflictos dominan el escenario actual porque se suman al otro conflicto que se ha agravado considerablemente, que es el del impuesto a las ganancias. Porque además de bajar el piso sobre el cual hay que tributar, se han adoptado otras medidas como considerar que todo tipo de ingresos adicionales forman parte del salario y se van a cobrar cada 2 meses, cuando había una pretensión de la CGT de que se cobrara al final del año y no tuviera un impacto de características inmediatas, aunque finalmente todo sea perjudicial para los trabajadores. Otra cosa significativa en este punto es que finalmente, después de 8 o 9 meses, se firmó el convenio entre la UOM y la Cámara Empresarial de la Siderurgia. Y bueno, el acuerdo al cual arribaron es un acuerdo salarial en el cual la patronal se queda con 5 o 6 puntos de beneficio sobre la inflación, pero esta no es la clave. La clave consiste en que el aumento es de punta a punta, es decir, desde noviembre a ahora. Y por lo tanto, durante estos 9 meses, 8 meses, los trabajadores no cobraron nada de este aumento que le iba correspondiendo mes a mes. Y con un viejo salario tenían que hacer frente a una inflación descomunal, empezando por la de diciembre, que fue del 25%, y la de enero, que fue por encima del 15%. Es decir, con este procedimiento, grupos como Techin, como Asindar, han ganado una cantidad de dinero descomunal. De manera que tenemos a una CGT, y en este caso el Sindicato Metalúrgico, que tiene una dirección renovada, porque Furlan, en nombre del actual secretario general, Abel Furlan, reemplaza a Caló, un viejo burócrata de la Unión Agraria Metalúrgica. Furlan es de filiación kirchnerista, pero bueno, finalmente ha cedido totalmente en esto que tiene que ver con el convenio, mientras que en fábricas como Asindar, las suspensiones y la reducción de salarios va avanzando todo el tiempo. Pero creo que el paquete laboral vinculado a la ley base, vinculado a la ofensiva empresarial, vinculado a las protestas del sindicato del neumático, a un plenario delegado de los aceiteros, en donde se manda a toda la comisión directiva a tomar medidas de fuerza contra el impuesto a la ganancia de los salarios. Creo que esto es esencialmente el aspecto dominante en el campo económico y social. ¿Qué añadiría? Añadiría que el plan económico del gobierno, que consiste en rifar las reservas para bajar la cotización del dólar en el mercado paralelo, bueno, prácticamente ha llevado a la posición del gobierno a una situación de default. Y esto es sospechoso. ¿Qué quiere decir default? Esta calificadora de títulos, de deudas, que se llama Fitch, señala de que este plan económico lleva, si no un default, a una reestructuración entera de la deuda. Y en este momento los acreedores no están de acuerdo con ninguna reestructuración y el gobierno dice que tampoco. Pero si no hay reestructuración, Fitch dice, vamos a un default. Probablemente el gobierno esté jugando en forma extrema, es decir, llevar a la Argentina a la posibilidad de un default y extorsionar al Fondo Monetario Internacional
para que le adelante un préstamo que evite el default. Este es un juego muy riesgoso, porque el Fondo Monetario Internacional, en determinadas circunstancias, puede decirle que no le puede regalar dinero simplemente por una extorsión, que es responsable ante diversos países que contribuyen al FMI, y que muestre las cartas, Milei, a ver si va directamente al default o no. Pero el tema del default ya está instalado. El gobierno pierde reservas mientras incrementa la deuda del Tesoro. Por lo tanto, el mercado financiero en Argentina es extremadamente volátil y extremadamente vulnerable. Y la deuda argentina es extraordinaria. Entonces, en esto está fracasando, mientras hay una ofensiva muy clara contra los derechos de los trabajadores y contra la legislación laboral en general. En definitiva, el DNU 70, que todavía está vigente porque diputados no lo derogó, es la liquidación del derecho laboral. Usted estaba comentando el tema del gobierno que tiene algunos pasos hacia declarar un default, porque tiene un grave problema de acumulación de reservas. Y esto, según algunas fuentes, viene porque el sector del campo, que es uno de los que más ha apoyado a este gobierno, aún tiene el 73% de la producción de soja sin comercializar, porque está ejerciendo presión sobre una nueva devaluación y también porque quiere el fin de las retenciones y quiere la liberación del dólar. ¿En qué puede terminar esto, Jorge? En este tire y afloje. Bueno, quiero decir, no es solo el sector del campo, eso lo reclama todo el mundo, menos algunas figuras conocidas como Juan Carlos de Pablo, un economista, otro economista que sí es importante porque tiene muchos vínculos, Ricardo Arriazu, que entienden que si hay una devaluación Argentina va al default, lo mismo que Juan Carlos de Pablo. La inmensa mayoría considera de que esta política económica va al derrumbe y que hay que terminar con el cepo, y para terminar con el cepo hay que devolver las monedas, la inmensa mayoría, porque de lo contrario, opinan estos economistas, no va a haber flujo de capitales hacia la Argentina, y entonces por lo tanto la economía no se va a mover en ningún sentido. No solamente esto lo plantea, digamos, el campo, que está reteniendo. Ahora, el campo tiene un problema adicional, y es que está cayendo el precio de la soja, y esto incluso se puede acentuar porque el FMI insiste en que Estados Unidos mantenga un dólar caro a nivel mundial. Y en general el dólar caro a nivel mundial como desincentiva la compra especulativa de productos agrícolas. Nadie quiere endeudarse en dólares para hacer un contrato de compra en meses de tal partida de soja, y estos mercados financieros muchas veces son la clave para que haya un buen precio de la soja, porque especulan en comprar a un precio y venderlo más caro, y entonces impulsan una demanda financiera, no la real, que esperan que ocurra más adelante, pero una financiera, y con un dólar muy elevado, estas operaciones financieras se están deshaciendo. Por lo tanto, va a haber una mayor depresión en el precio de la soja, y frente a esto, el campo lo único que le queda, o digamos al capital agrario, lo único que le queda es pedir que eliminen o que reduzcan las retenciones. Por lo tanto, el plan económico está realmente en un impasse completo. Dentro de este impasse hay un ataque estratégico a la clase obrera. 60.000 concursos preventivos de crisis, son 60.000 empresas que están en bajar los salarios y despedir, pagando la mitad de la indemnización o no pagando ninguna indemnización. Y esto es una ofensiva de magnitud. Probablemente sea una ofrenda que Milei y las empresas le quieran hacer al Fondo Monetario Internacional para justificar más adelante una
o justificar que finalmente le den un préstamo internacional. Usted está más o menos retratando una realidad donde hay una profundización de todos los problemas que hace la clase trabajadora, despidos, suspensiones, pérdida del poder adquisitivo. Ahora, ¿qué es lo que se antepone a eso en este momento? Yo sé que el viernes creo que hubo una manifestación organizada por el sindicato del neumático con apoyo de sectores del sindicalismo combativo. Creo que ustedes, no sé si usted ha participado o no ha participado. Hay dentro de los sectores docentes un gran malestar. ¿Qué avisora usted al respecto? ¿Va a haber luchas sindicales? ¿El pueblo se va a levantar? ¿Vamos a seguir tolerando que nos sigan Bueno, pisoteando? ¿Cómo lo ve usted? no, si se trata de una perspectiva general, indudablemente creo que vamos a una confrontación muy aguda. Ahora, si se trata del corto plazo, de meses, semanas, etcétera, hay que seguir los acontecimientos. Por ejemplo, usted tocó recién algo muy importante. Yo hablaba del movimiento obrero fabril, pero ahora con el inicio de las clases ya hay 5 sindicatos docentes de las Sí. provincias que no van a iniciar. Al mismo tiempo, creo que se lo dije el domingo pasado, el gobierno abolió la paritaria docente universitaria y por decreto le metió un aumento salarial de acuerdo al parámetro que tiene el gobierno, de que nada tiene que aumentar más del 2%, como ocurre con la devaluación del peso, que sigue una pauta del 2%. Entonces, en las universidades se está discutiendo también paros universitarios. Y nosotros, de nuestra prensa, defendemos una perspectiva huelguística para los docentes universitarios, pero también el llamado a la marcha universitaria, y lo hacemos por una razón muy simple. Fue tan convocante en su momento, tan profunda, que hay que retomarla. Inclusive hay rectores que se declaran completamente insatisfechos con el supuesto apoyo del gobierno al funcionamiento de la universidad, dejando de lado el salario. Dicen que no hay ninguna ayuda en ese sentido, y por lo tanto la cuestión universitaria sigue en ruinas e implica una acción. Ahora, la interacción de los distintos movimientos universitarios de otro tipo y las luchas de la clase obrera en algún momento van a establecer una convergencia de orden general. Ahora, ¿cuál es el problema? La conducta de las direcciones políticas no es clara. En algunos casos no es clara porque directamente son agentes del Estado. Yo he publicado un artículo sobre la base del uniforme de la Nación, mostrando todas las conexiones que ha habido en las últimas semanas entre la burocracia de la CGT, la Secretaría de Trabajo del Gobierno de Estados Unidos, siempre en función de sí formar esta mesa de la ley base con el empresariado, porque dicen que hay que defender a Milei, dice Estados Unidos, para cortarle el paso a China. Entonces, con el cuento de cortarle el paso a China, la CGT tiene que estar de acuerdo con un gobierno que está liquidando salarios y condiciones de trabajo. Bueno, que alguien les cuente un análisis psicológico a esta bizarra, digamos, justificación. Pero en otros casos se cree ver como salida maniobras que no tienen ningún vuelo y que solamente desmoralizan a los trabajadores. Porque en el sindicato neumático ya ha habido despidos y las patronales y el Estado y el sindicato aceptaron conciliaciones obligatorias, pero después la patronal no lo cumplió reincorporando a la gente. Y en este marco obtiene que muchos renuncien, supongo que desmoralizados de la perspectiva de conservar el empleo, renuncien y vayan provocando un estado de depresión general en las empresas, como diciendo, bueno, no hay espíritu de lucha, etcétera. ¿En qué consisten esas maniobras? Se discute el concurso preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Hay una lógica, porque ahí están las 3 empresas principales del neumático, una en Lavallol, la otra en San Fernando, la otra en Merlo, provincia de Buenos Aires.
Pero detrás de esto está la fantasía política de que el ministerio de Kicillof va a resolver los problemas que el ministerio de Milei quiere hundir. Es una fantasía. No va a ocurrir nada. Kicillof no va a garantizar el empleo de ningún trabajador de la provincia de Buenos Aires, como efectivamente tampoco garantizó el aumento salarial a los docentes de la provincia de Buenos Aires organizados en SUTEBA, y para eso contó con la colaboración de Baradel. Entonces es una fantasía. Entonces acá hay que definir cómo se va a intervenir. Y hay que mostrar de parte de la dirección sindical una convicción profunda en un plan de lucha y la movilización de todos los cuadros que tiene el sindicato para que transmitan sobre la convicción profunda de que van a una lucha a defender todo y a no quedarse a media tinta, como alguno puede suponer, en virtud de que por ahora simplemente no hay otra cosa que acciones aisladas o esta manifestación del día viernes, que naturalmente nosotros apoyamos, porque el que quiere lo más quiere lo menos. Nosotros no podemos aspirar a una acción profunda y no apoyar todas las acciones que mantienen viva la perspectiva de esa acción profunda, indudablemente. Muy enérgicamente, al punto que un compañero nuestro, que es delegado de Asindar, viajó de Villa Constitución a Plaza de Mayo al solo fin de estar en la tribuna expresando el apoyo de Asindar al sindicato de neumáticos. Quedan 20 minutos, me gustaría utilizarlos porque hay algunos temas de carácter internacional que pueden ser muy interesantes para tratarlos. Por supuesto, en primer lugar, el caso de las elecciones en Venezuela, donde se plantea la posibilidad de que el chavismo abandone el poder en manos de una oposición que tiene una propuesta netamente liberal. Hay gente que no lo recuerda, pero cuando asume el chavismo es producto del Caracazo, que fue una movilización de todo el pueblo debido a las consecuencias del gobierno neoliberal de Pérez, Carlos Pérez, ¿puede ser? Sí, Carlos Pérez era. Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, exactamente. Es decir, que la gente, si lo derroca a Maduro, terminaría eligiendo más o menos lo mismo que representaba lo que ocasionó que llegara este gobierno al poder, ¿no? Es bastante complejo. ¿Cómo usted ve el tema este de Venezuela? Bueno, no, porque la gente que está dirigiendo la oposición ahora no tiene nada que ver con Carlos Andrés Pérez. Esta mujer, Machado, Corina Machado, María Corina Machado, pertenece a la derecha respecto a Carlos Andrés Pérez. Ajá. Carlos Andrés Pérez, quiero recordarle a toda la audiencia, era el jefe del partido que representaba el peronismo venezolano. Era el partido más popular. Era el partido que dirigía la CGT, que allá se llama Central CBT, se llamaba así, y por lo tanto fue la derechización. Él fue una especie de Menem. Carlos Menem. Exacto. Bien. Luego, 2 años después, Chávez da un golpe de Estado que fracasa. Pero ese golpe de Estado, habiendo ocurrido el Caracazo, produce un gran apoyo popular. Él pierde la intentona golpista, pero gana políticamente. El gobierno del momento queda debilitado y él queda como una gran autoridad, porque la gente que sufrió el Caracazo apoya el golpe de Chávez. Quiero recordarle a todo el mundo que la totalidad de los gobiernos y la totalidad de los partidos de izquierda de toda América Latina apoyaron al gobierno que reprimió el golpe de Chávez. Todos. ¿Quiénes son los más importantes? Bueno, Alfonsín. ¿Quién es otro importante? Fidel Castro, que condenó el golpe de Chávez y apoyó a Carlos Andrés Pérez.
La izquierda argentina, que hizo la izquierda argentina, condenó el golpe de Chávez y apoyó a Carlos Andrés Pérez. Nosotros, que estábamos en el Partido Obrero, señalamos que era un golpe con apoyo popular y que llamamos a apoyar no tanto el golpe como la insurrección popular que se produjo como consecuencia de este golpe. Esto marca una diferencia absolutamente radical en acontecimientos históricos. Yo luego estuve en Cuba, en La Habana, y un grupo venezolano que se llamaba Causa R, que también estuvo se hizo con la posición misma que nosotros habíamos tenido, delante de Fidel Castro, le dijo: vos apoyaste a Carlos Andrés Pérez, no nos apoyaste a nosotros. Y eso lo dijo cuando ya Chávez, hacía varios años que ya estaba en el gobierno, ¿no es cierto? Nunca hubo una autocrítica. Entonces el proceso venezolano es muy confuso. En segundo lugar, por ejemplo, yo nunca, refiriéndome a Maduro, hablo del chavismo, porque el gobierno de Chávez ha sido una cosa y esto ha sido otra cosa. Lo diferencia. La diferencia es brutal. Este es un gobierno de ajuste brutal. Milei todavía no llegó al ajuste de Maduro. De Maduro. Milei no llegó al ajuste. ¿No es cierto? Todavía no se fueron 7 millones de argentinos porque no hay trabajo en Argentina, como ocurrió en Venezuela. Lo que ganan los venezolanos de salario es una miseria. Viven de bolsas de comida. Y han estado con una hiperinflación enorme y una caída del 80% del Producto Bruto. El Producto Bruto no cae al 80% en ningún lugar del mundo, ni siquiera en Ucrania. Pero ahí tenemos más inflación nosotros que Venezuela, ¿eh? Ahora tenemos, sí, porque ahora ¿qué ocurrió? En el último año, lo que ha hecho Maduro es adelantarse a Milei y habilitar la competencia de monedas. Es decir, usted puede ir con dólares y comprar en el almacén. Entonces eso ha producido un flujo de ingresos de dólares. Naturalmente, los que tienen eso, los que tienen los dólares, los que se pueden manejar en dólares, los que tienen una empresa y lo que producen lo pueden vender en dólares y por lo tanto le pagan en dólares a los obreros, ese sector está bien. Por eso uno va a Caracas, según me contaron, y hay una vida nocturna que pareciera que fuera normal. Pero una gran parte de la población sigue ganando en bolívares. Y el bolívar no vale absolutamente nada. Entonces vive de la asistencia social. Ha provocado una ruina, ha arruinado, es una ruina gigantesca, que la justifica con el boicot, con el bloqueo y todo lo demás, pero el nivel de la ruina que ha establecido tiene que ver con una política que ya había implementado Chávez en cierto sentido, de que era una política claramente inflacionaria. Y esto lo llevaron al máximo. Es decir, financiaron el presupuesto destruyendo la moneda con lo que le pagaban a los trabajadores y pagaban los gastos sociales. Y en segundo lugar, han reprimido a todo el mundo. Por ejemplo, el Partido Comunista eligió una dirección en un congreso opuesta al gobierno de Maduro, y Maduro le intervino al Partido Comunista y le metió otra dirección, y usted tiene un Partido Comunista que está con Maduro, pero que no responde al Partido Comunista real. Está ilegalizado todo el mundo, solamente hay una sola voz que está participando y no hay nada que justifique al régimen actual. Por eso se ha montado esta enorme oposición. Yo ya les comenté, creo que en alguna ocasión, que esto mismo ya ocurrió en el siglo pasado con el gobierno de Ortega en Nicaragua, con la única diferencia de que Ortega cayó en una situación inflacionaria como consecuencia de la guerra. Es decir, Reagan armó a los llamados contras y tuvieron una guerra. Y como consecuencia de la guerra de mercenarios norteamericanos en Nicaragua, se desbocó la situación. Él llamó a elecciones, perdió, pero mantuvo el control del ejército. Y luego, en el siguiente, terminado el mandato de Victoria Chamorro, que le ganó las elecciones, hubo elecciones de nuevo y volvió a ganar el sandinismo. Eso no es posible que ocurra
no es previsible que vaya a ocurrir en Venezuela. Después hay una cantidad de problemas políticos que crearía, bueno, entonces el problema de la oposición, igual indudablemente es una oposición de derecha, eso fue toda la vida así. Es una oposición de derecha que se ha hecho más de derecha que nunca, en aspectos fundamentales, pero que en este momento está desarrollando una demagogia social. Porque sin atraer a parte del electorado que siempre votó al Partido Unificado, al Partido Socialista Unificado de Venezuela, no podría ganar, tiene que volcar una parte de ese electorado. Entonces hay una demagogia social. Una gran parte de la izquierda histórica de Venezuela está en el frente este que se llama Plataforma de Unidad Democrática. Venezuela tiene partidos troquistas que serían paralelos a Política Obrera y otros partidos de izquierda de acá, de troquista de acá de la Argentina. ¿Ellos qué Bueno, posición han tomado en estas elecciones? ¿Está enterado usted? ¿Ha recibido información? no conozco bien. Vi de una organización que no va a votar a Maduro, que no va a votar, pero que hace tiempo se ha integrado a una alianza o ha buscado una alianza con sectores que están vinculados a la derecha esta de Corina Machado, hace bastante tiempo. Y lo que es curioso es que esta organización fuera más chavista en su momento, absolutamente chavista. Del viejo MAS, ¿se acuerdan el MAS? Sí, sí. En la época, bueno, totalmente chavista, ¿no es cierto? Ahora me lo niegan, pero como yo anduve por Venezuela y tuve discusiones con los compañeros de esa corriente, nadie me va a convencer de lo contrario. En eso consistían nuestras divergencias. O sea que no es muy alentador el panorama en Venezuela, gane Maduro, que siga profundizando este sistema de derechización, o si gane la oposición, que también está a la derecha inclusive de Carlos Pérez, según como usted me lo está comentando. No es Carlos Pérez, mucho más profundo, porque Carlos Pérez hizo un programa de ajuste, aumentó la tarifa del transporte en Caracas y produjo una sublevación, ¿no es cierto? No, esta derecha viene con un plan elaborado en Washington, etcétera. Le voy a decir una cosa, Carlos Andrés Pérez fue el hombre que en los años 70, no cuando ocurrió el Caracazo, 10 años antes, nacionalizó el petróleo venezolano e integró a Venezuela en la OPEC, ese bloque de países árabes y qué sé yo, que tienen como riqueza principal el petróleo. Entonces, la crisis venezolana tiene distintos aspectos. No, esto está más en la onda de Milei. Y por eso han tenido conversaciones. Hoy lo dice esta Corina Machado, lo dice hoy en Clarín, que conversa repetidamente con Milei. Y va a intentar aplicar lo mismo. Ahora, en el cuerpo social de Venezuela, vamos a ver si eso lo puede hacer o dejar de hacer, o cómo va a actuar. Porque también va a estar el temor de que una política como la de Milei termine pasando a muchos que acostumbrados a votar al chavismo y ahora van a votar a la oposición a que vuelvan con el chavismo. Y el chavismo va a tratar de explotar cualquier situación que ponga disconforme al pueblo con el nuevo gobierno. Por lo tanto, no le va a resultar fácil, pero hay que ser claro, la orientación es la orientación de Milei. La orientación es María Corina Machado está formada en todo su aspecto dentro de el anarcocapitalismo. Otra región del planeta que siempre es motivo de comentarios y de hechos relevantes para comentar. Se ha sucedido otro hecho que creo que no es un hecho menor, que fue un ataque en los Altos de Golán que dejó algunas víctimas, que Israel acusa directamente a Hezbolá y amenaza con duras represalias. Hezbolá niega haber sido el autor de ese hecho e Irán termina amenazando a Israel con que no tome medidas. ¿Esto va a terminar en una cuestión de amenazas puramente dialécticas o pueden llegar a empeorar todo lo que está sucediendo en la región? Sí, Netanyahu
va a empeorar todo. Yo les digo lo siguiente, cuando Irán disparó no sé qué cantidad de misiles de crucero y misiles balísticos, la mayor parte los neutralizó Israel con ayuda de otros países que están en el Mediterráneo. Cuando los hutis tiran cohetes o misiles a Israel, Israel los neutraliza. Un cohete de Hezbollah fue lanzado sobre el norte de Israel, que es una zona declarada de defensa total porque es una zona de guerra, y la fuerza antiaérea israelí no lo logró neutralizar. Un solo cohete. Es sospechoso, sí, pero los muertos están. No, macanudo. Y a Hezbollah le conviene, cuando tiene un cohete para tirárselo a los niños, que ahora le voy a explicar quiénes son los niños. Bueno. Tirárselo a los niños y no tirarlo a una base militar. Es muy raro. ¿Y quiénes son los niños? Los niños no son judíos. Los niños son de una etnia que en Líbano es muy fuerte, son árabes. Que son los drusos. Sí, son drusos árabes. Entonces, que Hezbollah bombardea a los drusos en Israel, bueno, eso hay que investigarlo. Comprenda que no estoy en condiciones en absoluto de asumir las conclusiones de una investigación que jamás podría desarrollar. Puede ser una provocación, no sé, vamos a ver. Pero un cohete no lo pudieron neutralizar, un cohete dirigido a una escuela de niños musulmanes. No comprendo. Es verdad, los drusos son un sector colaboracionista con Israel. Creo que lo fueron siempre. ¿No es cierto? Pero tampoco hoy están desempeñando algo tan activo. No están desempeñando un papel junto a Israel para combatir a Hezbollah. Así que por lo tanto sería completamente inútil lo que están haciendo, y el mismo día en que ocurrió esto, un nuevo ataque de Israel en Gaza mató 40 personas. Pero todos prestan atención a esta que lamentablemente afectó a niños en una escuela, por supuesto, es terrible. Es decir, usted deja entrever la posibilidad de que quizá esto fue una maniobra o de Israel o de otros sectores, quizá para legitimar algún tipo de ataques masivos contra el Líbano. Por supuesto. Mire, yo le voy a decir una cosa. En toda la literatura nuestra que venimos escribiendo desde que se produjo lo de octubre del año pasado, el 7 de octubre, nosotros hemos publicado manuales del gobierno de Israel que son tremendamente contundentes en la sangre fría con que Israel encara la guerra. Por ejemplo, hay instrucciones expresas de matar a soldados israelíes y evitar que sean capturados. Y eso está escrito. Y esto tiene que ver con un famoso texto del ejército alemán que decía más o menos lo mismo cuando los rusos empezaron a expulsar a los alemanes y los alemanes tenían que retroceder, y Hitler decía no tienen que retroceder. No importa que los maten, pero no retrocedan. Ahora no me puedo acordar el nombre, porque tiene un código, publicamos el nombre. Bueno, ahora no me acuerdo el nombre de ese código, y el general von Paulus no lo obedeció. A medida que la presión del ejército rojo crecía, se fue retirando. Y entonces Hitler dijo que era un traidor, etcétera, etcétera. En las leyes de la guerra, la brutalidad del imperialismo no tiene nombre, no tiene absolutamente nombre. Lo que hicieron en Hiroshima y Nagasaki, y lo que hicieron en Dresde, una importantísima ciudad de Alemania, que la barrieron completamente sin resistencia aérea, demuestra que no tienen ningún escrúpulo. Y el motivo por el cual hacen estas cosas no es simplemente que sean sanguinarios,
Ellos pensaban que Rusia iba a llegar a Japón antes que ellos, entonces bueno, matemos a todos los japoneses que sean necesarios, pero presionémonos que se rindan ante nosotros. Y en el caso de Dresde, era un signo muy claro de que no les interesaba la rendición del gobierno alemán, sino la ocupación de Alemania para evitar un estallido revolucionario como había ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Estallido revolucionario que era una certeza, no sé si era una certeza, pero... Eso ya lo vamos a hablar en otro programa porque sería importante de cómo se levanta Europa, el plan Marshall, todo para impedir que se hagan revoluciones en sectores que estaban en riesgo, ¿no? Y que acá tuvimos al general Perón también que apostaba a eso. En eso Quedan 3 minutos consiste... y falta un tema que sí que es importante, que es el despliegue de misiles que está haciendo Estados Unidos y con el cual amenaza Putin de devolverle con misiles de corto y mediano alcance, pero mediano alcance que pueden llegar a cualquier lugar de Europa. Bueno, sí. Esto se dio en la Guerra Fría también, hace algunas décadas. ¿Cómo lo ve usted ahora? Bueno, pasa lo siguiente, en una guerra fría, en un determinado momento, hubo una gran crisis en Europa porque Estados Unidos quería colocar misiles intermedios que llegaran a Rusia, con el argumento de que era una forma de defenderse de una invasión rusa, pero no había ninguna guerra, los rusos no pensaban llevar adelante ninguna guerra, pero sirvió para acentuar la subordinación militar de Europa a Estados Unidos. Ahora hay una guerra. Ahora los misiles que acaba de instalar o está instalando Estados Unidos en Alemania, sí que tienen el propósito De usarlos. de atacar a Rusia, de usarlo, y además lo dice el gobierno alemán. Además hay algo novedoso en todo esto. Los últimos textos de las grandes potencias de la OTAN llaman a envolver a la sociedad en la guerra, a involucrar a la sociedad. Eso es el fascismo. Todo lo que se habla del fascismo, en gran parte es macaneo. El fascismo es involucrar a la sociedad en la guerra. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad pasa a ser una suerte de ejército. Y en los ejércitos solo existe la orden, no existe el debate, la discusión y el intercambio de ideas. Si usted aplica la ley del ejército a una sociedad, usted tiene el fascismo. Y esto se va a manifestar ahora porque Alemania, con esta opinión, con esta tesis, va a restaurar la conscripción obligatoria. Entonces, en un lapso de poco tiempo, Alemania, que quería borrar de la memoria del mundo su rol en la Segunda Guerra Mundial, y cuando le decían vengan a colaborar con tal cosa en África y vengan con tropas, no, nosotros no mandamos tropas a ningún lado, ya queremos borrar nuestro pasado. Ahora de lo único que hablan es de el avance de la industria militar, se está avanzando a todo lo que da, y la vieja industria alemana, la más importante en química, Bayer, está retrocediendo, porque antes se daba un gas barato de Rusia y ahora tiene que comprar un gas carísimo de Estados Unidos. La industria militar está avanzando, se instalan bases y además hay un cuerpo de intervención rápida del ejército alemán en Lituania, ¿no es cierto?, en la frontera con Rusia, para el caso que decidan intervenir. Y ha habido ejercicios conjuntos. Estamos en una guerra. Ahora, en esa guerra ahora se acentúan muchas cuestiones, al menos según la información oficial, porque quieren armar compromisos que Trump, en caso de ganar elecciones, no los vaya a deshacer. Y esto obedece a la idea de que Trump querría deshacer esto. Y Trump es muy confuso en lo que dice. Es decir, Trump no es el portador de la paz, el acuerdo, y me retiro de todos lados, y volvemos. No. Hay que verlo con más cuidado. Es un dardo envenenado el de Trump. Por lo tanto, esto de que tomamos medidas ahora de compromisos entre todas las potencias de la OTAN que Trump no pueda deshacer, es también un pretexto para acelerar esta crisis militar. Bueno, nos pasamos del tiempo, Jorge. No nos hemos pasado del tiempo, nunca
Quedamos, al menos yo nunca quedo conforme con haber podido tratar todos los temas de la manera que me hubiera gustado, pero bueno, es el tiempo. Así que vamos a seguir el domingo que viene. Está bien. Pero es mejor que nos pasemos de tiempo que nos sobre el tiempo. Y a veces me ha pasado, o sea, no con usted, pero en algún programa de decir cómo lo relleno porque no quedaba mucho para hablar. En cambio con usted el tiempo no me alcanza, así que eso habla bien de usted. Bueno. Yo le voy a mandar, Jorge, después el comentario de este oyente a su participación para que usted le desarrolle como le parezca lo que él plantea, que dice que usted está totalmente errado en esto de repartir las horas de trabajo. Después se lo voy a mandar. Muy bien, de acuerdo. Listo, Jorge, muchas gracias. Bueno, no alcanzó el tiempo, como siempre, se nos va una hora de programa con la ilustración sobre los diferentes temas en la visión de Jorge Altamira, ¿no? Nos vemos el domingo siguiente, Dios mediante, a las 17:30 horas, en otra emisión del programa Radial Letras del Paraná, aquí por FM Cambalache. Muchas gracias.